La primavera llega con los días más cálidos y abundancia de alimento. También trae migradoras. Llegan las tijeretas, convirtiéndose en un espectáculo para los sentidos. Tijereta, Tyrannus savana. ¿Cómo están, amigos? Espero que muy bien. Yo disfrutando una tarde en el campo para contarte sobre la tijereta. Primero, tengo que recordarte que es la especie que forma parte del logo del canal. ¿Por qué elegí esta especie? Porque desde chico ya me llamaba la atención. Es una especie que no pasa desapercibida, está presente en gran parte de América. Por supuesto, es un tiránido y esto ya la hace especial. Poco tolerante a otras especies, expuesta en lugares visibles, cazando en vuelo y, por supuesto, una de sus principales características por el cual la mayoría de las personas la reconocen, su larga cola en forma de tijera, como lo dice su nombre. Y, como si fuera poco, es una especie migradora. Tiene este encanto de extrañarla y esperar todas las primaveras que regrese para poder disfrutar de su presencia. Esta especie nos visita cada primavera en el sector más austral de América del Sur. No pasa desapercibida, siempre en lugares visibles, llamativa por su larga cola y despliegues en vuelo cuando caza insectos. La tijereta pertenece al género Tyrannus, que está conformado por 13 especies, distribuidas desde Canadá hasta la Patagonia. La mayoría tiene hábitos migratorios y habitan en una gran variedad de ambientes. 2 especies tienen colas ahorquilladas, extremadamente elongadas. Nuestra Tyrannus savana, casi exclusivamente de América del Sur, y Tyrannus forficatus, la tijereta rosada, también migratoria, anida en América del Norte e hiberna en América Central. Vamos a hablar sobre migración. Como te decía, es una especie que nos visita cada temporada. Cuando termina el periodo reproductivo, la especie migrará hacia el norte. Hará un largo viaje de unos 4.500 kilómetros hasta los llanos de Colombia y Venezuela. Previamente, y terminando la temporada reproductiva, los ejemplares comenzarán a ganar peso. Se estima que aproximadamente recuperan 100% de su peso original luego del desgaste de criar a los pichones, principalmente comiendo frutos, además de, por supuesto, los insectos, que es su principal alimento. El viaje de los 4.500 kilómetros los realizarán más o menos en 60 días. Esto es la migración de invierno. Luego regresarán para la migración de primavera. En este caso, el trayecto es más rápido. Posiblemente con ese entusiasmo de llegar rápido al sector reproductivo, en 20 a 30 días estarán llegando desde los llanos nuevamente al territorio argentino. Según algunos estudios, se conocen algunos ejemplares que hasta 5 viajes han realizado. Estos serían algunos casos muy puntuales porque también los informes hablan de que prácticamente el 50% de los ejemplares no logran realizar esta dura travesía por lo exigente del recorrido. La tijereta sabanera presenta una población dividida en 4 subespecies, en una distribución que va desde México hasta la Argentina, ocasionalmente llegando a Estados Unidos y Canadá. Tyrannus savana se reproduce en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Cuando termina el verano, migrarán hacia el norte en un viaje de 4.500 kilómetros. Atravesarán Bolivia, bordeando la cordillera de los Andes, cruzarán el Amazonas hasta llegar a los llanos de Colombia y Venezuela. Hablaremos de su plumaje. Aunque no es muy colorida, la combinación de partes inferiores blancas, superiores grises, alas marrón oscuro, cabeza y cola negra la vuelven una especie muy llamativa.
Pero sin ninguna duda, la cola no pasa desapercibida, bien larga y ahorquillada. Solo las dos timoneras externas son largas. En esta imagen de un macho podemos notar claramente que pueden llegar a ser de 2 a 3 veces más larga que el cuerpo. En esta otra toma de una pareja de tijeretas podemos notar claramente la diferencia de sexos en cuanto al largo de la cola. En los machos pueden llegar a medir de 23 a 27 centímetros, mientras que las hembras solo llegan a los 21 centímetros. En cuanto al color del plumaje, no podemos encontrar diferencias entre machos y hembras, pero hay otra manera, además del largo de la cola, y está en las primarias de las alas. Veamos estas dos imágenes de un macho y una hembra en vuelo. Notaremos en el macho, en el extremo de las primarias, unas puntas denominadas muescas, mientras que no están presentes en las hembras y solo terminan algo puntiagudas o redondeadas. Se alimentan principalmente de insectos voladores. Los atrapan en vuelos cortos desde ramas expuestas. En ocasiones se lanzan, atrapan el insecto y vuelven a la misma rama para comerlo. También cazan cerca del suelo entre el pastizal. Complementan su dieta con semillas y frutos. En este caso, atrapó una gran langosta que debe prepararla antes de tragarla. Esta especie, como todas las insectívoras, ofrecen un servicio ecosistémico, ya que regulan y controlan la cantidad de insectos en el ambiente, evitando que se propaguen en grandes cantidades para volverse plagas. Llegadas de su migración anual, a finales de septiembre y principios de noviembre va a comenzar el periodo reproductivo de la especie. Las estadísticas dicen que hay un éxito de un 24% en ambientes naturales. Como ya hemos venido hablando en otros videos, muchas veces estas cifras parecieran ser relativamente bajas en cuanto a la expectativa de que un nido termine con éxito. Y lo es así. Más allá de que las poblaciones se han mantenido estables en estos últimos años, por ejemplo, en la primavera, verano del 2021, estuve siguiendo el registro de 5 nidos de la especie, acá en los campos, en las afueras del área metropolitana de Buenos Aires, de los cuales, lamentablemente, el 100% de ellos fracasó. Por supuesto, es una estadística con una cierta cantidad de nidos muy bajas, solamente 5, pero para que tengan una referencia, en ambientes donde no son naturales, el impacto antrópico, el impacto de las actividades humanas también aporta para reducir ese número de éxito, además de cuestiones que tienen que ver con depredación. Pero bueno, sigamos con el video y te sigo contando sobre la nidificación, huevos y pichones de la especie. En noviembre comienza el periodo de nidificación. La pareja buscará un árbol no tan frondoso. A baja o media altura construirá el nido. Una tacita de materiales vegetales. En la mayoría de los nidos, la postura es de 4 huevos blancos crema con pintitas castañas. Luego de 14 o 15 días de incubación, nacen los pichones. Permanecerán unos 16 días en el nido antes de abandonarlo. Durante este tiempo, los padres se turnarán para cuidarlos y alimentarlos. Podemos ver que en este nido han nacido los 4 pichones. Sus padres tendrán una exigente tarea para cuidarlos a todos. Al mediodía, el sol es intenso. Antes que llegue la sombra al nido, mamá los cubrirá para protegerlos y mantenerlos frescos. En este otro nido no se aprecia actividad. De repente algo parece moverse. Un pequeño pichón asoma su colita y deja un saco fecal. Luego llegará mamá con comida y retirará el saco. Mantener la limpieza también es una prioridad.
Ambos padres comparten la exigente tarea de alimentar y cuidar a los pichones. Aproximadamente una vez cada 10 minutos son alimentados. Llega mamá con alimento y se queda un rato para cuidarlos. A medida que pasan los días, permanecerán más tiempo solos. Ahora llega papá. La tarea no termina hasta que cae la noche. Podemos ver la línea amarilla oculta en la coronilla del adulto. Llega un hornero. Inmediatamente es alejado. Las tijeretas no toleran la presencia de extraños cerca del nido. Pasaron los días. Hace 15 días nacieron. Los pichones están muy activos. En pocas horas deben dejar el nido. Los viajes de los padres con alimento continúan. En un momento, mamá ve que una vaca del campo se acerca mucho al nido. Por precaución, los protege. Se puede escuchar cómo la vaca arranca el pasto estando prácticamente debajo del nido. Mamá y papá ya no van al nido. Los pichones lo abandonaron. Los primeros días estarán poco activos en los árboles cercanos, siempre cuidados de cerca por sus padres. Han pasado los días, mamá sigue pendiente de sus crías. Ya están más activos y grandes. Sus colas le han crecido, pero aún no tienen el tamaño de los adultos. Y así esos hermosos pichones permanecerán hasta los últimos días de febrero aproximadamente y luego, junto con sus padres, emprenderán ese largo camino hacia el norte. Y, por supuesto, por acá estaremos esperándolos nuevamente al regreso en la migración de primavera. Mientras tanto, yo los espero para encontrarlos en un nuevo video. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.